Momento. Yo quiero que abra su Biblia en el libro del Evangelio de Lucas, el capítulo 20 y el verso 19, porque este va a ser el texto que va a detonar todo lo que tiene que ver en los próximos días y en las próximas semanas y en las próximas clases con esto que va a desatar prosperidad y progreso sobre cada uno de nosotros. Evangelio de Lucas, y ahora sí comenzamos con esta clase número 3 de prosperidad y progreso. Dice así Evangelio de Lucas capítulo 20, versículo 19, dice de la siguiente manera: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora a Jesús, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y dijeron, de César. Entonces Jesús les dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Amén. Yo quiero detenerme un minuto solamente en esto que va a ser el detonante de todo lo que vamos a aprender en las próximas semanas. Venimos hace 2 clases hablando acerca de las formas correctas de dar, acerca de las formas incorrectas. Venimos hablando acerca de la importancia que tiene el dar. El dar es la llave que abre la puerta para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Venimos hablando acerca de las formas correctas de dar, que tiene que ver con que todos nosotros lo hacemos por voluntad propia. Nada en este reino es obligatorio, como siempre digo, nada en este reino es obligatorio, pero sí todo para lo que decidimos seguir a Cristo y caminar por este camino es nuestra obligación. Eso lo tenemos más que aprendido, lo tenemos más que entendido, así que no voy a redundar siempre en lo mismo, porque yo sé que ustedes ya esto lo tienen en claro, que nada es por obligación, que nada es obligatorio, que todo es nuestra obligación, que todo lo hacemos por voluntad propia y que tenemos que hacerlo de la manera correcta, que tiene que ver con algo que nosotros tenemos que preparar en nuestro corazón. Jesús hace una comparativa en medio de una situación en que los fariseos trataron de ponerlo para poder arrestarlo y poder tener algo de qué acusarlo. Ellos le preguntaron, así con astucia, para hacerlo caer, le preguntaron si era lícito dar tributos al César. A lo que Jesús responde una gran respuesta. Jesús, sabiendo que lo estaban tentando, él le dice: dele al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Ahora, en esa palabra se centra una gran responsabilidad para con nosotros. Número uno, tenemos que entender que cuando Jesús dice denle al César lo que es del César, Él está diciendo tienen que hacerlo porque es parte de sus obligaciones como ciudadanos, parte de sus obligaciones. No, esto es como si usted me preguntara: apóstol, ¿es lícito pagar la luz? Y sí, es lícito pagar el impuesto. Y sí, porque es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos. No le puedo decir: no, no paguen la luz, no paguen los impuestos porque es un robo, más allá de que si lo sea o no. O sea, es parte de algo y nada de eso está en duda. Ahora, como no está en duda pagar los impuestos, como no está en duda nada de lo que nosotros entendemos y hacemos, como no está en duda nada de eso, nosotros tenemos que saber
¿sí? Como nada de eso está en duda, que tampoco está en duda lo que Jesús habla y dice acerca de Dios. O sea, Jesús dice algo tremendo. Él dice, denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Amén. Partiendo de esa base, nosotros tenemos que saber que así como con justicia y como que es justo que nosotros paguemos los impuestos y que paguemos todo lo que tenemos que pagar, ¿sí? Así de la misma manera, también es justo darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Ahora, el problema es qué es lo que a Dios le pertenece. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? O sea, el problema profundo acá no tiene nada que ver simplemente con entender de que yo tengo que cumplir con mis obligaciones como ser humano, con mis obligaciones como ciudadano de este país, sino que también tengo que entender que como ciudadano del reino, yo tengo también obligaciones que cumplir. Pero el tema es que las obligaciones naturales, ¿sí? Las obligaciones naturales, aunque no parezcan, las obligaciones naturales son menos costosas que las obligaciones espirituales. A ver, se lo vuelvo a repetir. Aunque no parezca, las obligaciones naturales son menos costosas que las obligaciones espirituales, que el reino nos dice. ¿Por qué? Jesús dice, esta moneda que se hace en esta tierra es una moneda que se tiene que trabajar para poder conseguirla. Esta moneda, désenla a aquel que la creó y a aquel que le pertenece. O sea, denle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y el tema es que al César le corresponde una minoría de lo que le corresponde a Dios, porque a Dios ¿qué le corresponde? Todo. O sea, Jesús le está diciendo, ustedes tienen que saber que como seres humanos, como personas que pertenecemos a esta sociedad, tenemos una responsabilidad y tenemos que cumplir con esa responsabilidad, porque son parte de nuestras obligaciones culturales, de nuestras obligaciones naturales, pero también nosotros no podemos evitar las obligaciones espirituales. No podemos evitar todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso Jesús dice, denle a Dios lo que es de Dios. Y acá partimos desde un pensamiento que va a empezar a traer en nuestra mente una apertura para entender algo muy profundo. Nosotros vamos a empezar a entender que lo que Dios reclama no es algo. Dios no reclama un porcentaje de nosotros. Dios no reclama algo simplemente de nosotros. Dios lo que nos pide es todo. Eso es lo que Dios dice. Si ustedes le tienen que dar a Dios, le tienen que dar a Dios todo. Ahora el tema es que nadie está capacitado, o está, mejor dicho, sí está capacitado, pero nadie está dispuesto a darle todo a Dios. Porque si nosotros, todos los que estamos acá y los que nos van a ver dentro de un rato, nos atrevemos a preguntarnos a nosotros mismos, si nosotros le damos a Dios todo, en realidad ninguno de nosotros le da a Dios todo. Nadie. Nosotros ninguno de los que estamos acá estamos dispuestos a darle a Dios todo. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros no le damos a Dios lo que Dios nos pide. Nosotros le damos a Dios lo que nosotros le queremos dar. Y ahí es donde tenemos que detenernos. O sea, nosotros no le damos a Dios lo que Dios nos pide, porque Dios ¿qué nos pide? Todo. ¿Me va siguiendo? Dios nos pide todo, pero nosotros no le damos a Dios todo. Le damos lo que nosotros le queremos dar. ¿Me va entendiendo? Porque le damos un poco de nuestro tiempo, ¿sí? Yo estoy seguro que si hacemos, tenemos que hacer un análisis de todo nuestro tiempo. Vamos a utilizar el tiempo porque el tiempo es algo, es uno de los tesoros del ser humano más importante y más grande, ¿no? Porque el dinero pasa, todo pasa, pero el tiempo es algo que uno no lo recupera más. Vos el dinero hoy lo puede tener, mañana no, ¿sí? Hay cosas que puede alcanzar hoy, mañana no, pero el tiempo una vez que lo perdés, lo perdiste, ya está. O sea que el tiempo es lo más importante que el ser humano puede tener. Y yo me quiero detener en el tiempo. Si nosotros tendríamos que darle todo nuestro tiempo a Dios, sería imposible, porque no le podíamos dar todo nuestro tiempo a Dios, aunque no es imposible, porque ahora les voy a explicar esto en breve, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que ninguno de nosotros
le damos a Dios la totalidad de nuestro tiempo, ni de nuestra vida, ni de nuestro dinero, ni de nuestra familia. Nosotros le damos a Dios lo que nosotros deseamos darle. ¿Me va siguiendo? Entonces, vamos a suponer, si yo tengo que hacer un análisis o una comparativa del tiempo que yo le doy a Dios y lo tengo que comparar con el tiempo que yo le doy a mi familia o con el tiempo que yo me doy a mí mismo, estoy seguro que el tiempo que le doy a mi familia, el tiempo que me doy a mí mismo, el tiempo que le doy a mis amigos, el tiempo que le doy al trabajo, el tiempo que le doy a los pasatiempos, el tiempo que le doy a lo que me gusta, siempre va a ser superior al tiempo que le doy a Dios. ¿Me va siguiendo? O sea, cuando hablamos de dar, el compromiso nuestro, ¿sí? Está limitado, ¿sí? A lo que nosotros le queremos dar a Dios. Por eso nosotros tenemos que partir de la base entendiendo que ninguno de nosotros le damos a Dios lo que Dios se merece. ¿Me va siguiendo? Por eso no es que nosotros le hacemos un favor a Dios. Nosotros le damos a Dios lo que a nosotros nos parece. Y Él, a través de la gracia, acepta con amor lo que nosotros le entregamos. ¿Sí? El único que estuvo dispuesto a darlo todo fue Él, porque la Biblia dice que Él lo dio todo, hasta su Hijo. O sea, Él lo entregó todo por nosotros, pero nosotros no estamos dispuestos, perdón, no capacitados sí, pero dispuestos no estamos dispuestos a darle a Dios o estar a la altura de lo que Dios tiene. Por eso yo tengo que entender con humildad, tengo que saber que nada, y esto anótelo, que nada de lo que yo le pueda dar a Dios va a estar acorde a lo que Él me pide. ¿Me va entendiendo? Porque Él me pide todo. Pero como ninguno estamos dispuestos a darle todo, ¿sí? Porque está lindo cantar, ¿no? ¿No? Está lindo cantar todo, se lo debo a Él, te entrego todo, mi vida, te doy mi familia, te doy todo. Todo suena muy romántico, todo suena muy lindo, pero no es verdad, ¿sí? Porque no es verdad. O sea, nadie está dispuesto a darle todo al Señor, aunque sabemos que todo le pertenece. ¿Me va entendiendo? Nosotros sabemos que todo el tiempo le pertenece a Él, pero también queremos disfrutar nosotros. O sea, Señor, yo sé que todo el tiempo te pertenece a ti, pero yo quiero ver la serie que empecé a ver en Netflix. Señor, yo sé que todo el tiempo te pertenece a ti, Señor, pero déjame un lugarcito para hacer deporte con mis amigos. Tú sabes, Señor, que hay que cuidar el templo. Señor, la familia hay que ponerle, porque si descuidamos la familia, todo eso son buenas excusas y que no necesitamos dársela a Dios, porque Dios ya nos conoce. O sea, a veces nosotros actuamos con culpa, ¿sí? Actuamos con culpa haciendo cosas, pero el Señor ya conoce, Él ya sabe lo que, por eso yo digo que el tiempo, escuche bien esto, el tiempo que nosotros le vamos a dar al Señor tiene mucho más que ver con la calidad que con la cantidad. Ejemplo, cuando usted va a la reunión, usted va 2 veces por semana a la reunión, en algunos casos 3, usted va 2 o 3 horas diarias, perdón, semanales o 8 horas semanales, póngale, que va a la reunión. Usted cuando llega a la reunión, usted no puede llegar a la reunión y estar pensando en la reunión. En esas 2 míseras horas que usted le entrega en una reunión, estar pensando a ver qué va a comer, qué es lo que va a hacer, a ver si mañana tiene que trabajar, hoy que termine rápido el apóstol de predicar porque mañana tengo que trabajar temprano, o que esto, no, porque ahí lo que estoy haciendo cada vez darle menos al Señor. Por eso el tiempo que yo tengo para entregarle al Señor tiene que ser un tiempo de calidad. Esto es lo mismo que cuando voy a orar. Que vos vayas a orar no tiene que ser por compromiso. Te arrodillaste a orar y bueno, Señor, te doy gracias por esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús te agradezco por todo lo que tú me diste, guárdame por obligación, ¿no? Como de pasada, ¿no? Esto es como ese que pasa por la casa de la madre por obligación, la saluda y se va, ¿no? Y tu mamá te dice, si vas a pasar por obligación, no pasé, ¿no? O sea, venite, tomate un tiempo. De la misma manera, nosotros tenemos que entender que el tiempo que nosotros tenemos que pasar con Dios tiene que ser de calidad,
¿Por qué? Porque lo que le entregamos es mínimo. O sea, ninguno de nosotros le damos la totalidad del tiempo a Dios, pero ese mínimo que nosotros le damos tiene que ser con excelencia, ya sea en la oración, o sea, cuando usted va a orar, tiene que darlo con excelencia. ¿Me va entendiendo? O sea, como decía la otra vez, no importa la cantidad, lo que importa es la calidad. Es preferible 5 minutos de calidad que una hora de cosas que nosotros ni sabemos. Porque esto no es una competencia, no es que cuanto vos más tiempo alcanzás a orar, más ungido vas a estar. No, porque no tiene que ver con la cantidad. Ahora, si esa hora que pasaste con el Señor es una hora de calidad, donde tus pensamientos solamente están en Él, donde tus sentimientos están enfocados en Él, donde todo lo que vos haces está enfocado en Él, entonces ahí sí vas a recibir una recompensa. ¿Me va entendiendo? Porque le estás entregando al Señor con calidad. Entonces, todo lo que nosotros hacemos lo tenemos que hacer desde el lado de la calidad, porque si nos ponemos a nivelar en la cantidad, no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque nunca vamos a llegar a lo que Él nos pide. Él nos pide todo y yo no le estoy dispuesto a darle todo. Entonces, por lo menos, lo mínimo que le doy tiene que estar bueno, ¿sí o no? O sea, y a eso traspáselo a todo, en el tiempo, en el servicio, en el dar. O sea, cuando nosotros damos, viste que hay algunos, yo siempre digo, hay algunos que son gente cumplidora con su diezmo, ¿sí? Y hay personas que dicen, no, pero yo le doy el diezmo, yo cumplo con el Señor, yo cumplo con el Señor, y no es cumplir con el Señor. No, vos lo tenés que hacer desde el lado de la caridad, desde el lado de entender que vos le estás dando a Dios lo que vos decidiste darle y no lo que Él te pide. ¿Me va entendiendo? Porque Dios, porque seríamos unos, a ver, cabeza dura si nosotros pensamos que Dios solamente nos pide el 10% de lo que nosotros ganamos para Él. ¿Me va entendiendo? Si todo le pertenece a Él. El diezmo es lo que nosotros decidimos entregarle. ¿Sí? Cuando Abraham va a llevarle a Melquisedec el 10%, que ahí es donde comienza la práctica del diezmo, cuando Abraham va a darle a Melquisedec el 10% de todo lo que tenía, o el diezmo, es algo que él decidió entregarle, no que Melquisedec le pidió. No es que Melquisedec habló con Abraham y le dijo, Abraham, vos me tenés que entregar el 10%. No, no, fue algo que decidió Abraham entregarle. Como ley fue establecido en las leyes de Moisés el diezmo, que después vamos a hablar de eso, pero quiero que usted lo entienda, quedó establecido, pero como algo que el hombre determinó y decidió darle a Dios. O sea, no porque Dios lo pidió. Vuelvo a lo mismo, no es que Dios te pide algo, porque Dios no quiere algo, Dios quiere todo. Ahora, nosotros le entregamos a Dios lo que nosotros queremos, pero lo tenemos que hacer de la manera correcta. ¿Para qué? Para que pueda funcionar. Por eso Jesús dijo, denle al César lo que es del César. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros le damos más al César que a Dios. Y ahí es donde viene el gran problema. Nosotros que le damos y le entregamos más al César que lo que le entregamos a Dios. O sea, le damos más al César. Y si no, saque una conclusión, haga una cuenta un día. Haga una cuenta de cuánto usted gasta en zapatillas, cuánto gasta en ropa, cuánto gasta en almuerzo, cuánto gasta en comida, cuánto gasta en usted. Haga una cuenta y va a ver que durante toda nuestra vida nosotros le entregamos más al César que a Dios. Y nosotros decimos, bueno, a Dios, que es al que más amamos, que es al que más honramos, y ustedes se piensan que Dios nos va a reprochar, que un día Dios se va a parar y va a decir, che, Miguel, qué rata que son, ¿no? Qué ratón, gastaste más en comida este mes que lo... No, Dios no nos va a reprochar nada, porque Él lo va a aceptar desde el lado del amor y de la gracia, porque Él es un buen padre, ¿sí? A mí me encantan recibir regalos, y todos los regalos que mis hijos me hagan, sean caros, sean baratos, sean pequeños o sean grandes, yo los voy a aceptar de la misma manera y con el mismo amor. ¿Saben por qué? Porque nosotros como padres hemos puesto el amor por sobre todas las cosas. ¿Y cómo no va a ser Dios así? O sea, Dios no se va a parar en un momento y te va a juzgar y te va a decir desgraciado, pecador. No, Él siempre va a estar con los brazos abiertos esperando recibir lo mejor de nosotros. Ahora el tema es que nosotros no podemos mirar para otro lado, porque esto que nosotros aprendemos nos abre el intelecto y nos tiene que enseñar
a que nosotros tenemos que empezar a tener un compromiso mayor con Dios y con la obra de Dios. Porque eso es algo que tenemos que entender. O sea, yo no me puedo quejar y decir, no, porque le doy esto a Dios, porque el otro día, uy, de nuevo, tengo que sembrar, tengo que dar esto. Cuando nosotros empezamos es porque nosotros no entendimos todavía que durante toda nuestra vida nosotros le damos más al César que a Dios. Y ahí es donde está el desequilibrio, porque a donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. ¿Me va entendiendo? Y si tu tesoro está en las cosas naturales, tu corazón va a estar puesto en las cosas naturales. Pero cuando tu tesoro está puesto en las cosas espirituales, tu corazón va a estar puesto en las cosas espirituales. Pero tenemos que hacerlo desde el lado del entendimiento. Entender, yo ya no puedo mirar para otro lado. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo. Y acá es donde nuestros ojos empiezan a ser abiertos y nosotros empezamos a ver mucho más claro y empezamos a entender, yo quiero ser bendecido, yo quiero recibir, yo quiero entrar y poder recibir todos los beneficios que el reino tiene para mí. Perfecto. Dios tiene un montón de beneficios para nosotros, pero también tiene un montón de compromisos que nosotros tenemos que cumplir para que esos beneficios sean soltados. Los beneficios del reino no son soltados para cualquiera. Los beneficios del reino no son soltados para cualquiera. Y como dijimos en la primera clase, progresar puede progresar cualquiera. Progresa el que trabaja, progresa el que roba, progresa el que vende cosas legales y el que vende cosas ilegales. La Biblia dice que el sol sale para todos, para justos y para injustos. Todos pueden progresar, pero prosperar solamente pueden prosperar los hijos de Dios. Aquellos que están dispuestos a pagar un precio para sacar adelante y para llevar adelante una obra, aquellos que están dispuestos a pagar el precio para recibir todos los beneficios que el reino tiene para ellos. ¿Usted lo cree? Dígame amén ahí donde está. Y lo cree con todo su corazón, porque esto funciona así. Por eso hay veces que no nos da resultado. ¿Por qué? Porque actuamos mal, porque no lo hacemos de la manera correcta. Y eso nos está atando para que podamos disfrutar de todos los beneficios. Jesús dijo, denle al César lo que es del César. Perfecto, nos abrió la puerta. Tienen que comprarse zapatillas, cómprense zapatillas. Quieren salir de vacaciones, salgan de vacaciones. Quieren cambiar el auto, cambien el auto. Quieren comprar un artículo para el hogar, háganlo, denle al César lo que es del César, pero no se olviden de darle a Dios lo que es de Dios. Porque solamente cuando le damos a Dios lo que es de Dios, entonces recibimos la recompensa de Dios. Hay personas que se la pasan dándole al César, a Dios no le dan nada y en lugar de recibir recompensa de Dios, reciben recompensa del César. ¿Y sabe qué? El César no te recompensa en nada. Es más lo que te quita de lo que te da. Entonces, nosotros tenemos que aprender. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer tesoros ¿dónde? En el cielo. Porque esos tesoros en el cielo son aquellos que nosotros vamos a recibir y son aquellos que se van a desatar aún en el momento de escasez, aún en el momento de necesidad. ¿Cuánto entienden eso? Díganme. Entonces, partiendo de la base que entendamos que vamos perdiendo, o sea, partimos de la base que arrancamos perdiendo 1-0 porque nunca, nunca, nunca vamos a estar a la altura de dar que tiene Dios para con nosotros. Entonces, ya entendemos. Yo el otro día compartía con un hermano y le decía lo siguiente, este es el único reino, este es el reino en el que nosotros sembramos lo que queremos, pero cosechamos lo que Dios quiere. Porque a veces nosotros pensamos que nosotros sembramos batata y vamos a cosechar batata, y en el reino no funciona así. En el reino no es que vos sembrás papa y cosechás papa, no. En el reino vos sembrás papa y por ahí cosechás sandía, qué sé yo. En el reino vos sembrás zanahoria y por ahí cosechás kiwi, qué sé yo. ¿Por qué? Porque nosotros sembramos lo que nosotros queremos y cosechamos lo que Dios quiere. Por eso necesitamos abrir nuestros ojos y entender qué es lo que damos, cómo lo damos y de qué manera lo damos. Amén. Esa fue siempre mi introducción para entrar a las 6 formas bíblicas actuales que la iglesia utiliza para darle al Señor. Y esas 6 formas son las siguientes, anote si quiere. Número 1, limosnas. Número 1, limosna. Número 2, ofrenda. Número 3, diezmo.
Número 4, siembra. Número 5, primicia. Y número 6, generosidades. Limosnas, ofrendas, diezmos, siembras, primicias y generosidades. Esas son las 6 formas o las 6 maneras bíblicas que tenemos de dar para poder desatar prosperidad sobre nuestra vida. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Segunda de Corintios. ¿Lo tiene? Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 1 al 15. Leemos, dice así: en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo les escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparando desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos, perdón, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros. De esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y como no de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también se negará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ello y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de su superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén y amén. Para que queden claros, el apóstol Pablo en esta segunda carta le agradece a los corintios porque él estaba por llegar de visita con algunos macedonios y él les había pedido que los puedan recibir, y ellos se habían preparado con un montón de cosas para poder recibirlo. Habían preparado su siembra, habían preparado su semilla, habían preparado el hospedaje, algo que en la primera carta no pasaba, porque cuando nosotros leemos la primera carta, Pablo exhorta a los corintios porque los corintios eran bastante tacaños en su manera de dar, ¿sí? Aunque era una de las iglesias que más tenía, era una de las que menos daba. Pero en la segunda carta, Pablo les agradece porque se ve que ellos aprendieron a dar, porque es necesario que nosotros no solo entendamos que tenemos que dar, sino que aprendamos de qué manera dar. Porque el problema que tenemos como iglesia no es que no damos, el problema es que no sabemos cómo dar. Entonces, cuando nosotros damos, pero desde el lado de la ignorancia, cuando no lo hacemos de la forma correcta, cuando no lo hacemos con sabiduría, entonces lo que nosotros damos no produce nada, no produce lo que tiene que producir, ¿me va entendiendo? Porque el problema no está, nosotros sabemos que tenemos que dar. Nosotros sabemos que tenemos que dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, nuestra primicia, nuestra semilla. Nosotros sabemos que tenemos que dar. El problema no es saber,
El problema es entender cómo hacerlo, porque es cuando yo lo hago de la forma correcta en que todo lo que yo hago genera beneficio. ¿Me va entendiendo? Entonces tengo que aprender, porque si usted va al campo, un día se compra un campo y dice, bueno, me voy a dedicar a sembrar semillas, y usted va, agarra, compra semilla y la tira la semilla así, es muy probable que ese campo no produzca nada. ¿Por qué? Porque para que esa semilla produzca un fruto necesita que la tierra esté trabajada, necesita saber cómo trabajarla, en qué momento tiene que sembrarla, cuáles son las semillas para tal estación del año. O sea, uno no puede agarrar y decir, bueno, yo doy, me tocó el sentimiento y voy a dar, porque el pastor dijo esta palabra, entonces voy a dar y voy a sembrar y voy a estar. No, esto tiene que ver con una actitud del corazón, ¿sí? Por eso Pablo dice que tenemos que darlo de forma, con alegría, no desde el lado de que me pese, no decir, bueno, voy a dar, viste, antes nosotros decíamos, hay que dar hasta que duela. No, no, no te tiene que doler, te tiene que alegrar. ¿Me va entendiendo? O sea, te tiene que alegrar. Dar te tiene que producir alegría. Porque si estás dando sin alegría, si lo que das no está produciendo alegría, lo estás haciendo de una manera incorrecta. Y eso que siembre o eso que dé no va a generar ningún fruto. Por eso nosotros tenemos que aprender. Y vuelvo a lo que decíamos clases anteriores. No se trata de la cantidad, se trata de la calidad. Si yo, si yo lo que doy lo doy con calidad, como habíamos dado el ejemplo de la viuda que había traído esos 2 denarios y había entregado, y Jesús dijo, esa dio más que todo, porque lo que dio, lo que no tenía, todos dieron de lo que le sobraban, pero ella dio lo último que tenía. Eso tiene que ver con una actitud, ¿sí? Hay personas que dan por obligación. Y dice, no, doy porque tengo que dar. Uy, yo sé, otra vez tengo que diezmar. Uy, otra vez tengo que dar la siembra. Uy, otra vez tengo que ofrendar. Uy, otra vez. No, eso no funciona. No funciona ni el que siembra, ¿sí? Ni funciona al que le siembra. Entonces, usted tiene que entender que tiene que hacerlo de una manera correcta para que eso pueda funcionar correctamente. ¿Ok? Pablo le da gracia porque los corintios aprendieron a dar. Y nosotros como iglesia tenemos la necesidad de aprender a dar. Porque cuando nosotros aprendamos a dar de la manera correcta, se van a desatar un montón de beneficios espirituales, de prosperidad sobre nuestra vida. ¿Sabe por qué todavía no podemos alcanzar esa prosperidad que Dios tiene para nosotros? Porque todavía no hemos aprendido a dar. Lo hacemos, pero de una forma incorrecta. Pero cuando nosotros empecemos a dar de la manera correcta, se va a desatar una prosperidad sobrenatural sobre nuestra vida, que lo único que vamos a hacer es producir semilla, semilla y semilla para poder seguir sembrando, sembrando y sembrando. Alguien dígame del otro lado. Vamos a adentrarnos a esta manera correcta. Habíamos dicho que hay 6 maneras bíblicas que la iglesia actual, hay algunas más, pero nosotros utilizamos 6 formas bíblicas para dar como iglesia actual, y habíamos dicho indistinto, yo puse número 1 porque necesito empezar por acá, ¿sí? Pero es indistinto, no hay que esta es la número 1, esta es la número 3, son indistintas, son 6 formas, y la número 1 es limosnas, ¿sí? Y acá vamos a adentrarnos un poquito a esto. Limosnas. La palabra limosna en griego quiere decir misericordia. Y en hebreo quiere decir obra de bien. ¿Sí? ¿Me va notando? O sea, la palabra limosna en griego quiere decir misericordia y en hebreo obra de bien. ¿Sí? ¿Qué es una limosna? Es una obra de bien, ya sea que se hace con algo, con dinero o con lo que sea, como ayuda a un necesitado. Eso es una limosna. Las limosnas, escuche bien, a diferencia de lo que la Iglesia Católica practica, las limosnas no se llevan al templo. Las limosnas no se practica el dar limosna en la iglesia o en el templo, como usted lo quiera llamar, ¿sí? La limosna es una ayuda a un necesitado. Eso es una limosna, ¿sí?
¿Cuál es la diferencia entre la limosna y la ofrenda? Que la limosna es algo que le damos a alguien que necesita. Y la ofrenda es algo que ofrecemos, ¿sí?, a Dios. ¿Me va entendiendo? Por eso, en ningún momento la Biblia habla de que a Dios se le presentan limosnas. ¿Me va siguiendo? O sea, ¿por qué? Porque Dios no acepta limosna. Porque las limosnas son para los necesitados. Y ni Dios ni su iglesia son necesitados. ¿Me va entendiendo? O sea, Dios no tiene la necesidad de nosotros. La iglesia no tiene la necesidad de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender que la limosna son actos que nosotros hacemos y que llevamos para ayudar a un necesitado. Ejemplo, paramos en un semáforo, ¿sí? Alguien nos dio, le dimos una moneda, le dimos un billete ahí, le estamos ayudando a alguien, eso es dar una limosna. Agarramos mercadería, ¿sí? Juntamos mercadería para llevarle a una, no sé, a una escuelita en algún lado o para colaborar con un comedor, eso es una limosna. Eso no son ofrendas, porque a veces nosotros confundimos, hay un problema que la iglesia de hoy en día tiene, confunde limosna con ofrenda. Y en la iglesia, ¿sí? O sea, la iglesia no necesita limosna, necesita gente que entienda de ofrenda, porque lo único que produce resultados espirituales son las ofrendas, no la limosna. Y el problema es que la iglesia lleva limosna a la iglesia y no lleva ofrenda. Y esto lo vamos a ver ahora, en un ratito. Bueno, Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, verso 17. Dice, pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. ¿Sí? Otro versículo, Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto digo que ya tiene su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Y acá me voy a detener. Hay una equivocación que por mucho tiempo la iglesia cometió y que tiene que ver con el pensar que limosna y ofrenda es lo mismo y limosna y ofrenda no es lo mismo. Cuando Jesús comparte o habla acerca de esta palabra, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, no está hablando de ofrenda, no está hablando de diezmo, no está hablando de primicia, no está hablando de siembra, está hablando de limosna. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué? Porque la ofrenda es algo que se hace a conciencia y vos tenés que saber lo que ofrendás. La limosna es algo que vos lo das, ¿sí? Y que te mueve el sentimiento. O sea, cuando usted va a dar una limosna, ¿sí? Qué sé yo, viste que ahora se acostumbra, ahora más que antes, ahora publicamos todo en las redes sociales, ¿no? Entonces, qué sé yo, llevamos 1 kilo de arroz a un merendero y ahí estamos, gloria a Dios, estamos acá con la iglesia colaborando, ¿no? Y nosotros pensamos que eso está bien, cuando la Biblia dice que nadie se tiene que enterar de mi limosna, porque para que esa limosna produzca un beneficio eterno para nuestra vida, tiene que ser secreta. Yo no tengo que andar hablando diciendo, no, viste, el otro día vino un pibe que no tenía para comer, entonces yo agarré, fui, saqué 10 pesos y le llevé a comer. No, eso no funciona así. Por eso, cuando la Biblia dice Jesús es muy categórico en esto. Y dice, cuando ustedes den limosna, cuando ayuden a alguien, cuando le den a alguien, ustedes no tienen que hacerlo público. O sea, ¿por qué la gente se tiene que enterar
de a quien usted ayudó. ¿Para qué? Para que usted sea exaltado. Si al fin y al cabo el único que nosotros tenemos que exaltar es a Cristo. O sea, y la limosna tiene que ser un medio por el cual nosotros le podamos también presentar a Cristo. ¿Me va siguiendo? ¿Qué sé yo? Usted le da un sándwich a alguien que no tiene en la calle y usted le da y le dice, mira, esto te comparto porque Dios me envió, porque siento de parte de Dios. Y tiene que ser un medio para que también Cristo sea exaltado en eso. Por eso nosotros tenemos que entender que la limosna es algo que nosotros damos, ¿sí? Por sentimiento. Si hay algo, a ver, si hay alguna forma de dar que es guiada o dirigida por un sentimiento de la limosna, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos viste a alguien que tenía necesidad y fuiste movida a misericordia y le compré, no sé, viste a alguien que le faltaba un par de zapatos, fuiste, le compraste un par de zapatos, le regalaste un par de zapatos, lo que sea, fuiste movido a misericordia. Fue algo que movió tu sentimiento. Fue que viste una necesidad y la afectaste. De eso se trata la limosna, ¿sí? Cuando lo que vos haces es movido por sentimiento. Cuando la ofrenda es completamente distinto. O sea, yo no puedo ofrendar movido por un sentimiento, ¿no? O movido por la manipulación de alguien. Viste que a veces alguien se pone, vamos a orar por la ofrenda y se pone a hablar como un poco más, te pide por favor que ofrende. Y la gente, viste, agarra y va a meter la mano en el bolsillo y dice Ave María, me puntería y saca ahí el primer billete que doy. Espero que no sea tan grande, no me va a ayudar, ¿no? Y nosotros tomamos la ofrenda porque esto lo traemos arraigado del catolicismo. El catolicismo nos enseñó a dar limosna, pero en el reino nosotros no podemos manejar nuestra ofrenda como limosna. ¿Por qué? Porque la limosna es algo que nosotros damos para alguien que lo necesita y Dios no necesita de nosotros. La limosna es algo que nosotros damos porque fuimos movidos por misericordia o por sentimiento a darlo, pero la ofrenda no puede ser. ¿Por qué? Porque a diferencia de la limosna, la ofrenda no es algo que yo saco en el momento y lo doy, sino que la ofrenda es algo que yo preparo. Y acá es donde está el tema. La diferencia entre la limosna y la ofrenda es que la limosna es algo que yo doy porque me movió el sentimiento, porque lo entregué en el momento, pero la ofrenda es algo que yo preparé. Es algo que yo ya traje de mi casa. ¿Me va entendiendo? Es algo que yo preparé. Poco vuelvo a lo mismo, porque este concepto lo tenemos que tener bien en claro. Poco o mucho, pero lo preparé. Por eso Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, que el que da escasamente, escasamente recibirá, pero el que da generosamente, generosamente recibirá. Entonces yo tengo que hacerlo de lado y vuelvo a lo mismo. Esto tiene que ver con la calidad. O sea, cada vez que nosotros vamos a la reunión, nosotros no podemos esperar a que oren por las ofrendas y ahí empezar a sacar el billete y decir, sí, hoy voy a dar 1.000 pesos, o voy a dar 100 pesos, o voy a dar lo que me salga en el momento. No, eso no es una ofrenda, eso es una limosna. Cuando usted da lo que le surge, cuando usted, esto es como parar en el semáforo. Paró en el semáforo, se acercó a alguien a pedirle y usted busca así, de repente manoteó lo que tenía y se lo dio. Y a veces parecemos que en la iglesia paramos en el semáforo. Oran por la ofrenda y nosotros ahí buscamos, abrimos, la mujer abre la cartera, ¡tuc! Abre la cartera y de repente ahí buscó y puso en la ofrenda eso que le surgió ahí en el momento. Y eso no es una ofrenda. ¿Me va entendiendo? O sea, por años nosotros hemos dado limosna en la iglesia. Por años hemos llevado limosna a la iglesia. Por eso nosotros queremos recibir recompensa de ofrenda y lo que recibimos recompensa de limosna. Ni siquiera eso, porque para recibir recompensa de limosna, la limosna tiene que ser secreta. ¿Me va entendiendo? O sea, nadie tiene que saber lo que doy. O sea, lo hago. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, por eso nosotros no somos recompensados. Y vuelvo a lo mismo, nosotros estamos aprendiendo y tenemos la necesidad de aprender porque necesitamos entender que todo lo que Dios dice funciona. Y si no está funcionando, no es por culpa de Dios, es por culpa de nuestra propia ingenuidad. ¿Ok? ¿Alguien, ahí me pusieron, puede repetir lo que es limosna? Claro que sí. Perdone si no miré al costado todavía, pero...
Muy bien, muy bien. Y repetimos. Limosna, en griego, misericordia. Y en hebreo, obra de bien. Y el significado de limosna para nosotros es obra de bien o de caridad que se da como ayuda a un necesitado. Obra de bien o de caridad que se da como ayuda a un necesitado. ¿Ok? O sea, la limosna, ¿para quién es? ¿Es para la iglesia? No. ¿La limosna es para Dios? No. La limosna es para los necesitados. Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros le damos limosna a los necesitados y se da sin hacerse ver o notar. Esa es la forma correcta de dar nuestra limosna. ¿Cómo puedo dar una limosna? Puede ser una ayuda económica, puede ser una ayuda material, puede ser una ayuda de alimento, puede ser de cualquier... Esos son limosnas. ¿Sí? Qué sé yo, comprarle una frazada a alguien que duerme en la calle y entregarle o comida, esos son limosnas. ¿Sí? Limosna, ayuda a alguien que lo tiene, porque a veces los centramos en eso, pero a veces dentro de nuestras congregaciones hay gente con mucha necesidad y que tiene la necesidad también de recibir nuestra ayuda. Y nosotros tenemos que darle. Una limosna no es una mala palabra, porque a veces nosotros pensamos en limosna como decir, bueno, le doy una limosna, me están dando una limosna y me tratan como si fuera un pobre ahí. No, porque la limosna también tiene que ver con las acciones buenas que nosotros podemos hacer, ¿sí? Como cristianos desde nuestro corazón. O sea, no es que uno menosprecie o dice, no, lo hace de todo corazón. No es que, y vuelvo a decir, una limosna no se da por lástima, ¿sí? Porque como dijo alguien, lástima no se le tiene a nadie, maestro, dijo alguien, ¿no? Nosotros tenemos que entender que lástima no, misericordia, ¿sí? Misericordia. Nosotros tenemos misericordia y tenemos que ser movidos por esa misericordia. Por eso tenemos que ayudar a los necesitados, ¿sí? A través de la limosna. Anota este, que tu izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, se aplica a la limosna, no a la ofrenda, ¿sí? Porque uno tiene que estar bien consciente y saber bien lo que va a ofrendar. O sea, lo tiene que saber tu mente, tu corazón, tu mano derecha, tu mano izquierda, tu billetera, todo tiene que saber lo que vas a ofrendar. ¿Me va siguiendo? Esa es la diferencia entre limosna y ofrenda. Em, Voy a leer esto. En cambio, la limosna puede darse a través de sentimientos, de sentir, de emoción o simplemente por una costumbre. O sea, viste que hay personas que por costumbre salen y ya tienen preparado. Yo conocí a una persona que cuando salía en su auto ya tenía preparado ahí en el costado un dinero que, porque él sabía desde su casa hasta su trabajo cuántas personas se iba a cruzar en el camino, entonces ya tenía preparado ahí por costumbre un dinero para darle y ayudar como limosna a esa persona que se cruzaba en el camino. O sea, la limosna es algo que se da por sentimiento, es algo que se da por costumbre, es algo que se da por motivaciones. Eso es lo que nos motiva y nos lleva a dar una limosna, que es totalmente contrario a lo que te tiene que motivar para que puedas dar una ofrenda. ¿Me va siguiendo? Entonces, por eso yo digo que siempre, desde hace muchos años, la iglesia, ¿sí? O en las reuniones, nosotros en lugar de llevar ofrendas, llevamos limosna, porque somos movidos o motivados por sentimientos. ¿No? Si me tocó el sentimiento, voy, pongo, ayudo, colaboro, ¿sí? Y en lugar de preparar, ¿sí? Por eso no está dando resultado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de limosna? ¿Algo más que quieran saber acerca de esto? ¿Quedó claro el concepto? ¿Quedó claro el concepto? ¿Está bien dar limosna? Por supuesto que sí. Limosna es una de las formas bíblicas que la iglesia de hoy tiene para dar, pero tenemos que saber a quién le damos, ¿sí? La limosna. O sea, la limosna no es para ir al culto y dar. Si usted está dando limosna en el ofrendero,
¿sí? Porque las limosnas no se llevan al ofrendero. Las limosnas se dan personalmente a las personas necesitadas, ¿sí? A alguna familia, a algo, se da por misericordia, se da movido por un sentimiento, se da porque uno está acostumbrado a ayudar y a dar, ¿sí? Es completamente diferente. Anote esto, la limosna y la ofrenda son completamente diferentes, ¿sí? Porque las dos, ninguna de las dos se dan por la misma motivación y de la misma manera. Número uno, dijimos limosna y nos adentramos a ofrenda, ¿sí? Por ahí acá nos quedamos un poquito más, pero para que usted entienda. Ofrecimiento o acción de ofrecer. Eso es lo que significa la palabra ofrenda. Ofrecimiento o acción de ofrecer. Y la ofrenda o el ofrecimiento o la acción de ofrecer es una ofrenda cuando se dirige a una causa noble, a Dios o a una divinidad o a un santo. Eso es lo que el diccionario dice de la palabra ofrenda. Cuando lo hacemos en esa dirección, hablamos y decimos la forma correcta de decir, no es llevo una ofrenda. La forma correcta es estoy presentando una ofrenda. Estoy presentando una ofrenda. O sea, la ofrenda es algo que se ofrece como muestra de reconocimiento y veneración. La ofrenda es algo que se ofrece como muestra de reconocimiento y de veneración. Y esto lo tiene que anotar y tiene que quedar bien claro. La ofrenda no se da. O sea, usted no dice yo voy a dar mi ofrenda. No, la ofrenda se ofrece. Y hay una gran diferencia entre dar y ofrecer. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué? Porque la ofrenda se ofrece o se presenta. Es algo diferente. Por eso no está dando resultado. Porque lo que yo voy a ofrecer o lo que voy a presentar lo tengo que preparar. Y vuelvo al concepto del inicio. Por eso estuve 2 clases machacando acerca de esto. Todo lo que nosotros lo hacemos por voluntad propia, porque hemos decidido hacerlo. ¿Ok? Y nosotros tenemos que entender cuáles son las diferencias para que puedan generar un beneficio de reino en nosotros y para que se pueda abrir la puerta de la bendición. Lo tenemos que hacer de la manera correcta. Por eso una ofrenda se ofrece, no se da. Usted está mal cuando nosotros decimos, bueno, voy a dar la ofrenda. O cuando decimos, vamos a levantar la ofrenda o vamos a dar la ofrenda. Están mal expresados porque las ofrendas no se dan, las ofrendas se ofrecen, se presentan. ¿Y cómo yo la presento? La tengo que traer preparada en mi casa. ¿De qué manera? Cuando usted sale de su casa y usted sabe que va a la reunión, usted sabe que va a ir a adorar a Dios, tiene que ir a hacerlo con gozo y con alegría, número uno. Y cuando llega a la reunión, usted tiene que estar preparado para poder ofrecer su ofrenda, su sacrificio de alabanza, su sacrificio de adoración y su ofrenda, que tiene que ver con algo que yo preparé. Vamos a suponer, usted está en su casa y de repente agarró 10 pesos, 100 pesos, lo que sea. No importa la cantidad, vuelvo a lo mismo, vuelvo a la calidad. Usted lo preparó, oró en su casa, porque esto es otra cosa. Nosotros esperamos que el pastor le ore a la ofrenda. No, sí, por supuesto, nosotros ejercemos una expiación ahí, una oración expiatoria por esa ofrenda, vamos a suponer que sea así. Pero usted es el que le tiene que orar esa ofrenda. Usted tiene que tomar esos 100 pesos, vamos a poner 100 pesos o 10 pesos, ¿sí? Usted agarra esa ofrenda, la toma. Lo que nosotros practicamos mucho es decirle a nuestros hijos. Nuestros hijos siempre llevan su ofrenda para poder, cuando eran más chiquitos, nosotros le damos ofrenda para que ellos presenten. Nosotros tenemos que tomar la ofrenda, agarrar, darle en nuestra casa, Señor, esta es la ofrenda que con mi corazón hoy te quiero entregar a ti. Y cuando usted llega a la reunión, en el momento que se ora por las ofrendas, usted va y deposita esa ofrenda que usted ya preparó, pero que lo hizo con corazón y con alegría, ¿sí? Que lo hizo de todo corazón, lo que usted propuso en su corazón. Y yo le puedo asegurar que esa ofrenda que usted le empieza a dar de una manera correcta, va a empezar a provocar cosas diferentes.
y se van a activar un montón de beneficios. ¿Sabe por qué? Porque las ofrendas, ¿sí? Las ofrendas bien dadas generan cosas en el reino espiritual, generan cosas, que se desaten cosas y bendiciones en el reino espiritual que a veces nosotros no entendemos por qué, pero tiene que ver con esa ofrenda. Por eso no estaba dando resultado. Vuelvo a lo mismo. Usted no tiene que esperar que el pastor diga, bueno, vamos a orar por la ofrenda y que el pastor lo tenga que movilizar y motivar a usted para que usted saque de su bolsillo lo más grande y que dé. No, usted tiene que presentarlo, ¿sí? Traerlo presentado de su casa. Orado, ¿sí? Usted ya le oró a esa ofrenda en su casa y ahora la trae y la presenta de la mejor manera. Las ofrendas son elementos dados a Dios fuera del diezmo. Esto tiene que entenderlo. O sea, la ofrenda es una cosa y el diezmo y la limosna son otra. O sea, todo lo que nosotros estamos diciendo son cosas diferentes. No es que yo tengo que, si doy limosna no doy ofrenda, y si doy ofrenda no doy diezmo, y si doy diezmo no doy siembra, y si doy siembra no doy primicia, y si doy primicia no doy generosidad. No, estas son 6 prácticas que nosotros tenemos que aprender a hacer. ¿Sí? Y aprender a dar, hacerlo de la manera correcta. No es que si hago una, dejo de hacer la otra. Como decía la abuela, vestir un santo de vestir un santo para vestir el otro. ¿Me va entendiendo? O sea, eso no funciona así. Yo tengo que entender que todo esto son prácticas que van a desatar la prosperidad sobre mí y sobre mi familia. En la Biblia hay 7 tipos diferentes de ofrendas, ¿sí? Para que usted lo entienda. Está el holocausto, la ofrenda voluntaria, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda del grano, la ofrenda de paz y de consagración a Dios. Esas son las 7 ofrendas que la Biblia, o las 7 formas de ofrendar que la Biblia nos muestra y que se tenía en el antiguo pacto. ¿Me va siguiendo? Cada uno de estos tipos de ofrendas tenían un propósito y un significado específico. Y los israelitas tenían que llevar a cabo estos actos de ofrenda en determinadas épocas del año y en respuesta a ciertas situaciones para satisfacer las exigencias determinadas por Dios. ¿Ok? Muy bien. Eran 7 ofrendas diferentes que se daban en diferentes situaciones, ¿sí? Nosotros también en nuestras congregaciones, cuando oramos por las ofrendas, a veces lo hacemos con diferentes propósitos, ¿sí? Porque la iglesia se sostiene con las ofrendas. O sea, la iglesia se sostiene con las ofrendas, con los diezmos, con las primicias, con todo el movimiento que la iglesia genera, ¿sí? O que el movimiento de iglesia genera, se sostiene con lo que nosotros damos, ¿sí? En una oportunidad me dijeron, pero ¿cómo decimos que le tenemos que dar a Dios si Dios no necesita nuestro dinero? No, por supuesto. Nosotros le damos a Dios para la iglesia. Ahí es donde está el tema. Todo lo que nosotros damos lo damos para Dios. Todo lo damos para Dios, pero lo damos para Dios, lo damos a Dios para la iglesia, porque la iglesia es la que toma de esos recursos y que genera, porque vuelvo a decir lo que siempre digo, porque la luz no es gratis, el agua no es gratis, el alquiler no es gratis, todo se paga. Me dicen, no, pero está mal, y si nosotros, a ver, si nosotros hacemos, ¿cómo hacemos para hacer la obra? A ver, porque vos podés tener visión, podés tener unción, podés ser un llamado por Dios, pero si no tenés dinero para hacer todas las cosas, ¿cómo lo haces? Es algo lógico que tenemos que pensar, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿es obligatorio? No, no es obligatorio, nadie está obligado a dar nada, ¿sí? Pero nosotros que hemos tomado un compromiso, ¿sí? Nosotros entendimos y lo hacemos porque entendemos que es nuestra obligación. Amén. Y voy cerrando este pensamiento para no hacerlo muy larga a la historia. Nosotros como iglesia nuevo testamentaria, ¿sí? Del nuevo pacto, practicamos esto que hemos hablado recién, hablado acerca de la ofrenda, hablado acerca de la limosna, lo practicamos. El problema es que por muchos años lo hemos hecho de una manera errónea, lo hemos hecho de una manera equivocada, y Dios hoy, a través de esto que estamos aprendiendo, nos está abriendo el entendimiento para que lo podamos comenzar a hacer de una manera correcta. Por muchos años la iglesia ha dado limosnas en lugar de ofrenda. Por muchos años la iglesia
no ha hecho las cosas de la manera correcta, por el simple hecho de que a veces nosotros cometemos el error de dar por hecho las cosas, de decir, bueno, la iglesia lo entiende, ya sabe cómo tiene que hacerlo. Y por muchos años no hemos enseñado, y yo me pongo como ejemplo también en esto, ¿sí? Hemos callado y no hemos enseñado la verdad por temor a un montón de cosas o por simplemente por el error de pensar de que la gente ya sabe. ¿Qué le voy a enseñar a la gente a dar si la gente ya sabe? Que tiene que ofrendar, que tiene que diezmar, que tiene... Sí, la gente ya sabe, pero una cosa es que vos sepas hacerlo y otra cosa es que sepas cómo hacerlo. Entonces nosotros tenemos que enseñar a la iglesia a que la iglesia tiene que hacerlo de la manera correcta. Y para hacerlo de la manera correcta, nosotros que estamos encargados de enseñar y de instruir a la iglesia, somos los responsables en hacer que la iglesia pueda hacer las cosas de la manera correcta. Y por muchos años hemos cerrado la puerta a la bendición. Por eso hay mucha gente que da su ofrenda, que da su diezmo, que da su primicia y no tiene resultado. ¿Por qué? Porque saben que tienen que hacer, lo hacen, pero lo hacen de una manera incorrecta. Y esto que estamos aprendiendo nos va a enseñar a poder hacer las cosas de manera correcta para que todos los beneficios de Dios se desaten. ¿No? Estábamos tratando de abrir la llave con una, perdón, estábamos tratando de abrir la puerta con una llave incorrecta. Pero hoy nosotros sabemos, entendemos y nunca más, y yo quiero que todos los que están acá empiecen a practicar esto y empiecen a enseñar esto, porque a partir de hoy usted nunca más se puede presentar delante de Dios sin su ofrenda. ¿Sí? Sin su ofrenda preparada. Y vuelvo a decirle lo mismo, cuando usted salga de su casa, lo que usted proponga en su corazón, porque al fin y al cabo eso es lo que Dios va a bendecir. Lo que usted proponga en su corazón, sea lo que sea, usted agarra esa ofrenda, va a orar por esa ofrenda, va a bendecir esa ofrenda y cuando llegue al auditorio, cuando esté en la reunión y llegue el momento de las ofrendas, va a depositar esa ofrenda entendiendo que lo está haciendo de la manera correcta. Y yo le aseguro que algo sobrenatural se va a empezar a desatar en su casa, porque necesitamos aprender y empezar a practicarlo para que pueda funcionar todo lo que Dios tiene. La Biblia nos habla y nos enseña de un montón de cosas que nosotros a veces las hacemos, pero lo hacemos desde el lado de la ignorancia y no podemos recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros por el simple hecho de que no lo hacemos de la manera correcta, que no lo hacemos de la manera correcta. Y al no hacerlo de la manera correcta, lo único que hacemos es cerrar la puerta para que las bendiciones de Dios nos alcance. Por eso, mientras tengamos la oportunidad, necesitamos incentivar y necesitamos motivar a la iglesia y a enseñar sobre todas las cosas a la iglesia de que la iglesia tiene que aprender a hacer las cosas de la manera correcta. Y si la iglesia empieza a hacer las cosas de la manera correcta, las bendiciones de Dios lo van a alcanzar. Amén. Yo sé que hay un montón de cosas que vamos a seguir hablando la semana que viene, ¿sí? Pero que tiene que ver con esto, ¿no? De aprender a practicar y hacer las cosas de la manera correcta para que pueda gestarse el buen funcionamiento en todo lo que nosotros hacemos. Hay algo que a mí me impacta, ¿no? Y que tiene que ver con esto. A Jesús le interesa la forma en que nosotros entregamos nuestra ofrenda, ¿no? Él no miró para otro lado. La Biblia dice que cuando estaban trayendo las ofrendas, el arca de las ofrendas, Jesús estaba prestando atención a lo que ellos entregaban. Y de repente a Jesús le llama la atención esa mujer viuda que estaba trayendo esos 2 denarios para entregar como ofrenda. Ella lo había preparado, no fue casualidad. No es que tenía otra cosa, ella ya lo había preparado en su casa. Vino exclusivamente a entregar esa ofrenda que tenía ahí y lo hizo de una manera correcta. La Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro de que esa viuda fue prosperada. Yo estoy seguro que a partir de ese día, conociendo al Dios al que conozco y conociendo al Jesús al que conozco, estoy seguro que esa viuda a partir de ese día nunca más fue igual. Estoy seguro que algo sobrenatural fue desatado sobre la vida de esa mujer, porque no solamente entregó todo lo que tenía, sino que que a Jesús le llamó la atención porque esa mujer estaba entregándolo desde su corazón.
Por eso, a partir de hoy, este es el desafío soltado para ustedes que están ahora en vivo y para todos los que nos van a ver ahora dentro de un rato o en los próximos días y que van a participar de esta clase. Nunca más podemos llegar a adorar al Señor sin traer nuestra ofrenda, sin traer nuestra ofrenda preparada, sin traer nuestra ofrenda orada, sin traer nuestra ofrenda ya preparada para poder entregarle al Señor, para poder presentarle al Señor, mejor dicho, presentarle al Señor aquello que nosotros hemos preparado. Amén. Oramos al Señor. Señor, te queremos dar gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de poder estar en tu presencia aprendiendo, Señor. Señor, y te queremos pedir perdón por nuestra ignorancia, Señor, por aquello que por muchos años hemos hecho de manera incorrecta. Y te pedimos, Señor, especialmente, Señor, que nos dé la capacidad, la sabiduría y el entendimiento para que en los próximos días, en los próximos meses y en los próximos años, Señor, podamos aprender a ofrecer nuestras ofrendas de manera correcta, porque queremos, Señor, también tener la recompensa correcta por esas ofrendas que entregamos. Señor, te amamos, te bendecimos. Ayúdanos, Señor, a caminar en verdad, a caminar, Señor, en tu revelación y poder entender, Señor, de una manera correcta cada una de las cosas, Señor, que tú nos vas enseñando. Señor, yo bendigo a cada uno de los que hoy están aquí presentes, Señor, y bendigo a aquellos, Señor, que ahora en un rato o en los próximos días se van a sumar para escuchar y participar de esta clase. Señor, enséñanos a dar para que podamos también aprender a recibir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.